En una época dominada por reyes, guerras y decretos de muerte, surgió una mujer cuya historia cambiaría el destino de toda una nación. No era reina por nacimiento, no tenía ejército, ni posición política. Sin embargo, su valentía, su fe y sus decisiones silenciosas la convertirían en una de las figuras más poderosas de toda la Biblia. Esta es la historia de Esther. El imperio persa se extendía por decenas de territorios. Desde la India hasta Etiopía, el rey Asuero gobernaba con autoridad absoluta. Su palabra era ley. Nadie podía acercarse al trono sin permiso. Nadie podía cambiar un decreto real. Y en medio de ese imperio gigantesco vivía un pueblo extranjero, disperso, silencioso, un pueblo que servía al Dios de Israel. Los judíos. Entre ellos había una joven huérfana llamada Hadasá, conocida también como Esther. Había perdido a sus padres siendo niña y fue criada por su primo Mardoqueo. Él la cuidó, la protegió y le enseñó a vivir con prudencia en un mundo que no siempre era seguro para su pueblo. Esther no imaginaba que su vida daría un giro inesperado. Todo comenzó cuando el rey Asuero organizó un gran banquete que duró meses. En medio de la celebración, el rey pidió que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante los invitados. Pero ella se negó. Su decisión provocó un escándalo en el palacio. Los consejeros del rey temían que el ejemplo de Vasti inspirara a otras mujeres a desafiar a sus esposos. Así que el rey tomó una decisión radical: Vasti sería destituida como reina. Entonces comenzó la búsqueda de una nueva reina. Se ordenó reunir a jóvenes de todo el imperio, mujeres hermosas que serían presentadas ante el rey. Entre ellas estaba Esther. Sin buscarlo, sin planearlo, fue llevada al palacio real. Durante meses recibió preparación, cuidados y enseñanza. Nadie sabía que era judía. Mardoqueo le había pedido que guardara ese secreto. Esther obedeció. Su carácter era sereno. Su presencia, tranquila. Y cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, ocurrió algo inesperado. El rey la miró, y la eligió. Esther fue coronada reina de Persia. Una mujer judía en el lugar más alto del imperio. Pero el trono no la protegía de todo. En el palacio también vivía un hombre poderoso llamado Amán. Era ambicioso, orgulloso y deseaba ser honrado por todos. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, Amán se llenó de ira. No solo contra Mardoqueo, sino contra todo su pueblo. Amán convenció al rey de emitir un decreto terrible: todos los judíos del imperio serían exterminados en un mismo día. El decreto fue sellado con el anillo real. Y una vez sellado, no podía revocarse. La noticia se extendió como fuego. Mardoqueo rasgó sus vestiduras. El pueblo lloró. El destino de miles estaba sellado. Pero había una persona en el palacio que aún no sabía lo que ocurría. La reina Esther. Cuando finalmente se enteró, el peso de la realidad cayó sobre ella. Era la única que podía acercarse al rey. Pero había un problema. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Hacerlo significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Esther tenía que decidir: permanecer en silencio y salvar su vida, o arriesgarlo todo por su pueblo. Mardoqueo le envió un mensaje que marcaría su destino para siempre. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Esas palabras quedaron en su mente. Quizás no estaba en el palacio por casualidad. Quizás su posición tenía un propósito mayor. Entonces Esther tomó una decisión que cambiaría la historia. Pidió que todo el pueblo ayunara por 3 días. Ella también ayunaría. Y después, iría ante el rey. Aunque no hubiera sido llamada. Aunque pudiera morir. Porque entendió algo que pocos comprenden: hay momentos en los que el silencio cuesta más que el riesgo. Momentos en los que el miedo debe ceder ante el propósito. Y así, la mujer más poderosa de la Biblia se preparó para el acto más peligroso de su vida. No con armas. No con gritos. Sino con fe. Después de 3 días de ayuno, silencio y oración, Esther se preparó para el momento que podía costarle la vida. No era una visita común. No era una audiencia programada.
Era una entrada sin permiso al lugar más peligroso del imperio. El Salón del Trono. Las leyes del reino eran claras. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado sería ejecutado. No importaba su rango. No importaba su historia. Solo había una excepción. Si el rey extendía su cetro de oro, la persona viviría. Esther se vistió con sus ropas reales. Caminó por los pasillos del palacio con paso firme, pero con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba arriesgando todo. No solo su posición. Su vida. Cuando llegó a la entrada del Salón del Trono, el silencio parecía más pesado que el aire. Los guardias observaban. Los consejeros estaban presentes. El rey estaba sentado en su trono. Y entonces, Esther dio el paso. Entró. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió. Los ojos del rey se posaron sobre ella. Todo dependía de ese momento. Todo dependía de su decisión. Entonces ocurrió lo inesperado. El rey extendió su cetro de oro. Esther había sido aceptada. Había vivido. El rey la miró con curiosidad y afecto. No estaba enojado. Al contrario. Parecía intrigado por su presencia. Le preguntó qué deseaba. Le prometió concederle su petición, incluso si pedía la mitad del reino. Pero Esther no habló de inmediato sobre el decreto. No reveló su propósito. En lugar de eso, hizo algo sorprendente. Invitó al rey y a Amán a un banquete. El rey aceptó. Amán también. Esa misma noche, Esther preparó un banquete en honor al rey. La mesa estaba llena. El ambiente era tranquilo. El rey volvió a preguntarle qué deseaba. De nuevo le ofreció cualquier cosa. Pero Esther respondió con paciencia. Invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Amán salió del palacio lleno de orgullo. Había sido invitado por la reina en persona. Se sentía poderoso. Honrado. Superior a todos. Pero al salir del palacio, vio a Mardoqueo. Y Mardoqueo no se inclinó ante él. La ira volvió a encenderse en su interior. No podía soportarlo. Esa misma noche ordenó construir una horca enorme para ejecutar a Mardoqueo al día siguiente. Su plan estaba listo. Su orgullo lo cegaba. Mientras tanto, algo ocurría en el palacio. Esa noche el rey no pudo dormir. Mandó traer los registros del reino. Los libros de crónicas. Y mientras los leían, descubrió algo que había olvidado. Años atrás, Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot en su contra. Pero nunca había sido recompensado. El rey preguntó qué se había hecho para honrarlo. La respuesta fue clara. Nada. En ese momento entró Amán al palacio, listo para pedir la ejecución de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó que el rey hablaba de él. Su mente se llenó de orgullo. Imaginó honor, reconocimiento, gloria pública. Así que sugirió que ese hombre fuera vestido con ropas reales, montado en el caballo del rey y llevado por la ciudad mientras se proclamaba su honor. El rey sonrió. Haz eso con Mardoqueo. El rostro de Amán cambió. Pero no podía negarse. Tuvo que honrar públicamente al hombre que más odiaba. La tensión crecía. El destino de todos estaba a punto de cambiar. Y la clave de todo estaba en el segundo banquete de la reina. Esther había esperado el momento exacto. No había actuado con prisa. No había hablado por impulso. Había esperado el instante correcto. Porque entendía algo que pocos comprenden. El poder no siempre está en la fuerza. A veces está en el momento adecuado. Y el momento había llegado. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntarle qué deseaba. Esta vez, Esther hablaría. Lo que diría en los próximos minutos cambiaría el destino de una nación. Y también el destino de Amán. Porque la mujer más poderosa de la Biblia estaba a punto de revelar su verdadera identidad. El segundo banquete comenzó en un ambiente tranquilo.
El rey estaba relajado. El vino corría. Amán se sentía importante. Era la tercera vez que el rey le preguntaba a Esther qué deseaba. La tensión era invisible, pero real. El rey habló con calma. ¿Qué quieres, reina Esther? Te será concedido. Incluso la mitad del reino. Esta vez, Esther no cambió de tema. Respiró profundo. Y habló. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey. Y si al rey le parece bien. Te ruego que me concedas la vida. Y la vida de mi pueblo. El rey se sorprendió. Su rostro cambió. No entendía lo que escuchaba. ¿Quién se atrevería a atentar contra la reina? ¿Quién podría amenazar a su pueblo? Esther continuó. Hemos sido vendidos. Yo y mi pueblo. Para ser destruidos. Para ser aniquilados. El silencio se volvió pesado. El rey se levantó del asiento. ¿Quién es? ¿Dónde está el hombre que se atreve a hacer esto? Esther giró la mirada. Y señaló a Amán. El adversario. El enemigo. Es este malvado Amán. El rostro de Amán se volvió pálido. El orgullo que lo había acompañado desapareció en un instante. El hombre más poderoso después del rey. Acababa de ser expuesto. El rey salió del salón lleno de furia. Amán quedó paralizado. Sabía que todo estaba perdido. Intentó suplicar. Se acercó a Esther. Se inclinó sobre el diván donde ella estaba. En ese momento, el rey regresó. Y vio la escena. La interpretación fue inmediata. Para el rey, parecía que Amán estaba atacando a la reina en su propia presencia. La decisión fue rápida. La sentencia fue inevitable. Uno de los oficiales habló. Hay una horca en la casa de Amán. La preparó para Mardoqueo. El rey respondió sin dudar. Cuelguen a Amán en ella. Así terminó el hombre que había planeado destruir a un pueblo entero. La horca que preparó para otro. Se convirtió en su propio final. Pero la historia no terminaba ahí. El decreto contra los judíos aún existía. No podía ser anulado. La ley de los medos y persas no se revocaba. Entonces el rey hizo algo extraordinario. Le dio a Esther la casa de Amán. Le dio a Mardoqueo el anillo real. Y permitió que escribieran un nuevo decreto. Un decreto que permitía al pueblo defenderse. Un decreto que cambiaba el destino. El día que estaba marcado para su destrucción. Se convirtió en el día de su victoria. El miedo se transformó en respeto. La amenaza se transformó en honor. Y el nombre de Esther se volvió conocido en todo el imperio. Pero lo más importante no fue el poder. No fue la riqueza. No fue el reconocimiento. Fue el momento en que una mujer decidió actuar. No por ambición, sino por propósito. Esther entendió algo que muchas personas tardan años en comprender. Que hay momentos en la vida en los que el silencio ya no es opción. Momentos en los que hablar es necesario. Momentos en los que el miedo no puede decidir por nosotros. Ella pudo haber guardado silencio. Pudo haber protegido su posición. Pudo haber ignorado el problema. Pero eligió levantarse. Eligió arriesgarse. Eligió usar su posición para salvar vidas. Y esa decisión la convirtió en una de las figuras más poderosas de toda la Biblia. Porque el verdadero poder no siempre se ve. A veces actúa en silencio. A veces espera el momento correcto. A veces se manifiesta cuando nadie lo espera. La historia de Esther no es solo una historia antigua. Es una historia sobre decisiones. Sobre valentía. Sobre propósito. Y aún faltaba una última parte. Porque el impacto de lo que hizo se sentiría por generaciones. Después de la caída de Amán, el ambiente en el imperio cambió por completo. Lo que parecía una sentencia irreversible ahora se transformaba en una oportunidad de salvación. El rey había permitido que Esther y Mardoqueo escribieran un nuevo decreto. Un decreto que autorizaba al pueblo a defenderse. El mensaje fue enviado a cada provincia. En cada idioma. En cada región.
El mismo día que antes estaba marcado para la destrucción. Ahora sería el día de la defensa. La noticia se expandió rápidamente. El miedo comenzó a cambiar de lado. Muchos que antes apoyaban el plan de Amán ahora se alejaban. Otros comenzaron a respetar al pueblo que había sido condenado. Mardoqueo salió del palacio con vestiduras reales. Con honor. Con autoridad. El hombre que antes se sentaba en la puerta del palacio. Ahora caminaba por los pasillos del poder. El día señalado finalmente llegó. Pero ya no era un día de muerte para el pueblo. Era un día de victoria. En muchas ciudades del imperio, quienes habían planeado atacar fueron detenidos. El pueblo se defendió. La amenaza se detuvo. Y lo que parecía inevitable, se transformó en celebración. Ese día fue recordado. No como el día del miedo, sino como el día de la liberación. Fue entonces cuando se estableció una celebración. Un recordatorio permanente de lo que había sucedido. Un recordatorio de cómo todo cambió en el último momento. Un recordatorio de que incluso en silencio, Dios puede estar obrando. La fiesta fue llamada Purim. Una celebración de victoria. Una celebración de memoria. Una celebración de esperanza. Cada año, el pueblo recordaría lo que ocurrió. Recordaría el peligro. Recordaría el valor. Recordaría la intervención en el momento exacto. Y en el centro de esa historia estaba una mujer que había permanecido en silencio el tiempo necesario, pero que habló cuando más importaba. Esther no buscó poder. No buscó fama. No buscó reconocimiento. Pero cuando llegó el momento, usó todo lo que tenía para proteger a otros. Eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. No fue una guerrera con espada. No fue una reina conquistadora. No fue una líder militar. Fue una mujer con valor. Con discernimiento. Con paciencia. Y con una fe silenciosa. La Biblia no menciona muchas de sus emociones. No describe sus pensamientos internos. Pero sus acciones hablan con claridad. Ella entendió algo que cambia la vida de cualquier persona. Que la posición que tenemos no es solo para nuestro beneficio. A veces es para el momento exacto en que alguien más necesita que actuemos. Tal vez por eso su historia sigue siendo contada. No por el lujo del palacio. No por los banquetes. No por la corona. Sino por la decisión de hablar cuando el silencio era más fácil. Por la decisión de actuar cuando el miedo era real. Por la decisión de arriesgar todo por un propósito mayor. La historia de Esther muestra que el poder no siempre se ve en la fuerza. A veces se ve en la paciencia. En la estrategia. En la valentía silenciosa. También muestra que hay momentos en los que la vida nos coloca en un lugar específico por una razón. Momentos en los que debemos decidir si actuamos. O si nos quedamos en silencio. Esther decidió actuar. Y su decisión cambió el destino de miles de personas. Por eso, cuando se habla de las figuras más poderosas de la Biblia, su nombre siempre aparece. No por lo que tomó, sino por lo que entregó. Su historia sigue viva. Porque el valor sigue siendo necesario. La fe sigue siendo necesaria. Y las decisiones valientes siguen cambiando historias. Tal vez por eso esta historia no termina aquí. Porque cada generación tiene sus propios momentos de decisión. Sus propios desafíos. Sus propios instantes en los que debe elegir. La pregunta es simple. Cuando llegue ese momento, ¿qué harías tú? Y ahora que conoces la historia completa, puedes entender por qué muchos la llaman la mujer más poderosa de la Biblia. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo reflexionar, si te hizo ver el valor de actuar en el momento correcto, quédate para la próxima historia. Porque hay muchas más revelaciones que aún no hemos contado.